Dios nos siga prosperando, hermanos. Hermosa mañana. Estamos en el mejor lugar que podemos haber escogido estar, ¿no? Primeramente, bueno, dejamos saludos de la congregación de Devoto. Me pasó mi hermano Enrique, bueno, hoy también. Y un saludo a todas las madres, que es el día que se escoge, ¿no?, para honrarlas. Nosotros, como hijos de Dios, honramos todo el año porque es mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, tendremos larga vida. Dios lo bendiga. Amén. Y bueno, hermanos, en esta mañana una palabra en el corazón que el Señor puso, ¿no?, para que podamos compartir entre todos, ser edificados en ella, ¿no? Que es palabra viva, eficaz, esa palabra que nos cambia, que nos transforma. Si me acompañan en la lectura, segunda de Pedro. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Con un amén me confirman cuando... Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la palabra. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor brevemente. Padre bueno, Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo favor inmerecido, Señor, te damos gracias, Señor, porque no estamos aquí porque somos buenos, porque, Señor, te amamos, sino, Señor, que tú nos amaste primero para luego nosotros amarte, Señor, porque nos rescataste, Padre, de esa vana manera de vivir, tuviste misericordia, Señor, y nos alcanzaste para salvación, para vida eterna, para vida abundante, Señor. Henos aquí reunidos un grupo de tus hijos, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que nuestro espíritu, Señor, esté atento a tu palabra, Señor. No es palabra humana, no es palabra de hombre, ni sabiduría humana, sino que proviene de ti, Señor, y es viva y eficaz, Señor. Que parte, Señor, penetra, Señor, y conoce y pone la intención de nuestro corazón. Un espejo, Señor, en el cual miramos. Te damos gracias, Padre,
por esta mañana y por poder compartir con mis hermanos, Señor, un gozo para estar aquí. Bendícenos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Bueno, como leíamos su palabra, y acá Pedro nos dice, ¿no?, que hay una forma de vivir en la cual podemos, porque no está hablando de salvación, dice, cuando empieza somos salvos, ¿no? Y dice la fe que tenemos en común. Entonces no está hablando de salvación, somos salvos, pero nos está diciendo de qué manera podemos nosotros vivir y elegir la vida cristiana, ¿no? Si queremos una vida útil, con fruto, que sirva en las manos del Señor. Leemos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas? Tenemos el amor del Padre Celestial por medio de Jesucristo, la salvación que nos ha dado, tenemos la presencia del Espíritu Santo guiándonos cada día, la palabra que es nuestra regla de fe y conducta, que nos puede hacer sabios para la salvación, para la piedad, para la vida, la comunión entre nosotros, entre hermanos amándonos. Esas cosas que el Señor nos ha dado, que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio grandísimas y preciosas promesas, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. ¿Cómo somos participantes nosotros de la naturaleza divina de Dios? Por medio de su Santo Espíritu, por medio del nuevo nacimiento. Si me acompañan, 1 Corintios 6:19, vemos claramente cómo dice que somos participantes. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Señor nos ha hecho participantes, ¿no?, de esa vida que nos dio cuando creímos, del nuevo nacimiento, porque es necesario el nuevo nacimiento, como lo dijo, ¿no?, el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, que lo viejo muera, que venga lo nuevo de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces, tenemos la salvación, la intercesión de nuestro Señor Jesús por nosotros, su palabra, la vida, la comunión entre nosotros, la participación de esta naturaleza divina, ¿no? Y siguiendo, Pedro, con la fe que ha tenido, nos dice y nos comenta de unas virtudes, ¿no?, que podemos procurar. Como en el versículo 5 que dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Hermanos, sabemos que la vida cristiana es activa, que no hay lugar para la pasividad, ¿no? Que una vez que creemos, el Señor nos cita, nos desafía a crecer en la fe, no a sentarnos y esperar, bueno, soy salvo, sino a trabajar en su obra. Es activa todo el tiempo. ¿Ven? Amén. Y dice, poniendo toda diligencia. Podríamos definirla como tener un cuidado y actividad en ejecutar algo. Una prontitud, una agilidad, prisa, ¿no? Ocuparse. Porque una persona diligente es alguien que muestra un gran interés, esmero, que se preocupa por alcanzar eso a lo que Dios nos ha llamado, que procura hacer su voluntad. Entonces el apóstol acá nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia, activo, no pasivo. Y nos da un par de virtudes, ¿no? 7 cosas, en realidad, para poder tener una vida con fruto que honre y que sirva al Señor. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia,
dice por esto mismo, añadid a vuestra fe. La fe ya la tenemos, ya creemos en el Señor, somos salvos, pero acá nos va a guiar a través de esto para que podamos ser creyentes que lleven fruto, llenos del Espíritu Santo y poder servir a los demás. Dice, añadid a vuestra fe virtud, que sería lo primero que está diciendo. ¿Cómo definimos la virtud? Bueno, fácil. Es una inclinación o disposición a escoger lo bueno. Y sabemos que tenemos elección, ¿no? El Señor, vemos en el Antiguo Testamento que dijo a Israel, aquí tiene lo bueno y aquí tiene lo malo. Obedece, gloria a Dios, bendición. Ya conocemos la historia, ¿no? Así que dice, sería la virtud, la inclinación y disposición a escoger lo bueno y evitar lo malo para agradarle a Él. Ya tenemos fe, tenemos virtud. Sigue el apóstol, dice, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Amén. Tenemos que conocer, porque si no, ¿qué se le dijo al pueblo de Israel? En la ignorancia, cuando ignoraban por vuestro, perecieron por falta de conocimiento. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que esforzarnos. ¿Y cómo lo conocemos? No es muy difícil, no es un secreto, no es algo místico, a través de su palabra. Acá está la voluntad del Señor para nuestras vidas y para cómo servir. Y también a través de la oración, ¿no? En la comunión. Cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué hacemos? Procuramos estar. ¿Qué cuesta? Seguro, hermano. Que a veces no hay ganas. Sabemos que no es por ganas, es por fe. No es como me siento o me dejo de sentir, sino disciplinar. Como decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, ¿no? Y bueno, y llegar al conocimiento. Porque así, al conocer al Señor, vamos a saber lo que Él quiere para nuestras vidas, en su obra, en su voluntad. Amén. Seguimos. Fe, virtud, para virtud, conocimiento. Y una vez que tenemos la fe, la virtud, el conocimiento, permítame que les lea un versículo en Jeremías 9:23, ¿no? Hermano, o que no se quiere, yo lo tenemos acá. Jeremías 9:23. Para ilustrar un poco esto del conocimiento. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Así que, hermanos, seguimos. Fe, virtud, conocimiento. Cuando lo conocemos al Señor, lo siguiente que dice es el dominio propio. El conocimiento, dominio propio. ¿Cómo definimos el dominio propio, hermanos? Simple. Algo que cuesta combinarse, ¿no? A uno, pero bueno, el Señor nos ha dado las herramientas, ¿no? El dominio propio podría también como templanza, que es una manifestación del fruto del Espíritu, como en Gálatas que las enumera, y una de la templanza, dominio propio, que definimos de la siguiente manera, que es lo que mantiene el equilibrio, el dominio sobre nuestra voluntad. ¿Para qué? Para esos impulsos, esos deseos, esos que son contrarios a la voluntad de Dios, ¿no? Esas pasiones, eso todo que sabemos que no le agrada al Señor. Bueno, el Señor nos da la capacidad de poder dominar, de mantener un equilibrio para honrar al Señor en toda nuestra vida, ¿no?
Un ejemplo, 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Que claramente ahí nos ilustra, ¿no? Una forma. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor mismo nos está diciendo, nos da la herramienta, entonces nos dice, domínense, tengan dominio propio, pero no por nuestra propia fuerza, sino que el mismo Señor deposita su espíritu y nos capacita. Amén. Vamos, gloria a Dios. Continuamos, dominio propio. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. ¿Ok, hermanos? Pero no es una paciencia, digamos, quizá la traducción no es la mejor, ¿no? De la Reina Valera, no es una paciencia de me siento, señoras. No. Acá habla de una paciencia que la definición correcta sería que es una perseverancia, una constancia, ¿no? Algo que se sostiene en el tiempo, ¿no? No es activo. Entonces, mientras estamos pasando la prueba, porque también, como dice en Santiago 1:3, Santiago 1:3, muy conocido por nosotros, ¿no? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe. Entonces es algo activo, que mientras está pasando la prueba, la tribulación o lo que fuere, que no esperamos pero activamente, siguiendo perseverando en el Señor, buscándole, y bueno, entonces adquirimos esa paciencia, siempre activa. Bueno, recuérdese que siempre la vida cristiana es activo, no pasivo. No es que siento y espero, sino hago y voy adelante. Cuesta en el nombre de Jesús, vamos igual. Amén. Paciencia. Para que nos sirve para no desviarnos de nuestro propósito y muchas veces no puede existir la prueba, ¿no? Como leíamos en Santiago. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque el Señor sabe cómo vamos a reaccionar. No es que el Señor nos está probando. El Señor sabe, pero que salimos mejores, ¿no? En esa perseverancia y en esperar en Él. Salimos mejores. Amén. Aleluya. Proseguimos. Paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad. Son 5 cosas ya que vamos viendo, Piedad. Que puede definirse también como el temor de Dios que afecta nuestra manera de vivir. Ese es el temor santo, ese temor reverente, ¿no? No temor de ir al infierno. Gracias al Señor que nos ha librado. Debemos temer, pero ese es el temor santo por quién es Él. Amén. Por su grandeza, por su majestad, ¿no? Entender que es un Dios santo, ¿no? Que no se juega, Dios no puede ser burlado. Así la palabra lo dice. Amén. Es esa piedad, es una devoción, y también es esa piedad que tiene compasión hacia el otro. 1 Timoteo 4:8, lo leemos, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. El Señor nos dice ahí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, no estoy diciendo que no hagan ejercicio, porque es bueno para la salud, para mantenernos, pero está diciendo que no es el todo, que hay algo que podemos ejercer que tiene promesa para esta vida y para la eterna, que va a tener un peso de gloria. Amén. Sería la piedad, es que nos hace benigno, que nos hace misericordiosos hacia el prójimo, ¿no? Porque todas estas virtudes son para vivir nuestra vida cristiana, pero también para que sean de beneficio a la iglesia, para crecer, para el prójimo.
Porque vemos que la siguiente virtud nos habla de amor fraternal. Son todas cosas que son para dar. Para dar. Conocemos al Señor, tenemos dominio, pero son todas para bendecir al prójimo, ¿cierto? Entonces dijimos, piedad, afecto y paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Cómo lo definimos? El amor que nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Esa preocupación, el ocupado, ¿no? Por mi prójimo, por mi hermano, cuando sufre, nos ponemos con él, oramos con él, ocuparse, ¿no? Porque su palabra del Señor claramente nos dice, ¿no? Cuando estamos juntos, en armonía, que el Señor envía bendición y vida eterna, ¿no? Y Romanos 12, capítulo 12, versículos 9 y 10. Permítanme que se lo leo. Romanos 12, capítulo 9, versículos 9 y 10. Eso lo tenía marcado. Gloria a Dios. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero amamos los super 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal, amándonos los unos a los otros. Amén. Ya lo dijo el Señor Jesús, ¿no? No hay mejor amor que poner la vida por mi hermano, ¿no? Así lo hizo Él, por nosotros, ¿no? Amén. Y después, siguiendo, lo último que quedaría de estas virtudes que nos garantizan, ¿no? Esa vida fructífera, esa vida de comunión con el Señor, esa vida de servicio que hace la diferencia, ¿no? Al amor fraternal, amor, ¿no? ¿Qué decir del amor? Como que lo deja para lo último, ¿no? Como dice ahí en 1 Corintios 13, ¿no? Que permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor? Es el amor. Ahora, el amor que está hablando acá es ese amor ágape, ¿no? Sabemos que en el griego tenemos 3 clases de amor. Es el amor filio, el amor eros, pareja, y tal también. Pero el amor ágape, que ese es el amor que el Señor nos demostró muriendo en la cruz. Ese amor que nos entrega todo, ¿no? Como dice en Corintios 13. Leemos ahí Corintios 13, muy conocido por todos, ¿no? Nos habla de la preeminencia porque si vemos que en el capítulo 12, que habla de los dones espirituales, y cuando va terminando el capítulo 12, en el último versículo, que sería el 31, dice: procurad pues los dones mejores, ¿no? Más yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué sigue a continuación? La preeminencia del amor, de ese amor que estamos hablando ahora, de ese amor ágape que dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, de dar, no importa, no sé, yo no recibo a cambio, esta clase de amor ágape. Así que sumada a todas estas virtudes, el Señor nos dice virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque sigue diciendo el apóstol, porque si estas cosas están en vosotros, tienen que estar, pero dice,
y abundan, porque las podemos tener, pero dice, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor acá nos dice, teniendo estas cosas, haciéndolas, procurándolas, no nos va a dejar ociosos. ¿Qué es ocioso? Una definición es alguien inútil, sin provecho ni sin sustancia, ¿no? Creo que a nadie le gusta, ¿no? Que digan que es un inútil, ¿no? Y más en los caminos del Señor. Es una palabra real, pero lo dice acá. No nos dejará estar inútil y sin fruto. ¿Qué es algo sin fruto? Algo estéril. ¿Recuerdan el Señor como maldijo la higuera porque no daba fruto? Bueno, entonces acá nos está diciendo, tengan estas cosas y una vez que las procuren, abunden en ellas, ¿no? El Señor nos da toda la herramienta, nos ha dado su Santo Espíritu. El Señor no es que de arriba dice, bueno, vivan esta vida, hagan esto y no los capacitan, sino que el Señor ha procurado la herramienta, su Santo Espíritu. Ya es nuestra decisión, ¿no? Es decir, ¿cómo queremos vivir la vida cristiana? ¿Con fruto? ¿Sin fruto? Porque acá no habla de salvación. La salvación ya la tenemos, acá dice. Que cuando empieza hablando dice esta fe que compartimos. Pero bueno, yo les muestro como un camino más excelente, ¿no? Una vida hermosa de vivir, preciosa, abundante. Hagan estas cosas, tengan estas cosas y abunden en ellas. Porque no nos dejarán, sigue diciendo, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos, ¿no?, que la sociedad no es buena consejera y siempre se toma a David, ¿no? Lo tenemos siempre ahí como ese ejemplo. ¿No? Un varón conforme al corazón de Dios, pero siempre estamos diciendo que cuando todos los reyes iban a la guerra, él optó por quedarse y bueno, ocioso, se levantó a la tarde, la mayoría ya conocemos, ¿no? Y siempre como que lo usamos de ejemplo, ¿no? Del estar del ocioso. Sabemos las consecuencias que tuvo, ¿no? Que una cosa llevó a la otra y a la otra y a la otra, y bueno, y tuvo consecuencias, porque el Señor nos perdonó, pero después vemos la rebelión de sus hijos, ya conocemos la historia, ¿no? Que estaba ocioso, no estaba haciendo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, ¿no? Y eso es un ejemplo para nosotros, ¿eh? No nos creamos mejores, ¿eh? Amén. Sin fruto, ¿ves? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Qué significa? Nada, espiritualmente no lo puede discernir y como que se conforma con eso y no puede ver más allá. Esa abundancia que está planteando acá, ¿no? El apóstol Pablo dice, tiene la vista corta, es ciego espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Claro y sencillamente, se olvidó de lo que Dios hizo por él. Se olvidó que el Señor lo perdonó, que hay una vida que Él preparó el Señor para que el propósito, ¿no? Para seguirlo. Es corto, ciego, habiendo olvidado la purificación. Se olvidó lo que hizo el Señor. Y continúa en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección. ¿Qué está diciendo ahí? La vocación, el llamado que nos hizo el Señor, a arrepentirnos y a creer en Él, ¿no es cierto? Simplemente es eso, vocación. La invitación que el Señor nos hace, el llamado. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que ser diligentes en ese llamado. Decir, bueno, Señor, gracias, nos perdonaste, creímos, nos bautizamos, nacemos de nuevo y nos procuramos, ¿no? Responder a ese llamado, ¿no? Y dice, vocación y elección. Entonces, una vez que nosotros respondemos el llamado, ahí sí, Señor, nos damos cuenta que somos escogidos, ¿no? Y que en ese llamamiento y en esa elección tenemos que crecer, ¿no? Y nos da seguridad que es Dios el que nos llama, ¿no? Y sigue diciendo, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Primera promesa que dice, haciendo estas cosas.
¿Qué cosa estamos hablando? De lo que dijimos. Añadan a su fe virtud, conocimiento del Señor, dominio propio, paciencia, que ya dijimos que es una paciencia activa, a la paciencia, piedad, esa misericordia para con el otro, afecto fraternal entre nosotros, que da afecto fraternal, el amor habíamos dicho, porque dice, por lo cual, hermanos, tanto más por eso sufrir vuestra conversión, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. A ver, hermano, acá el caer que está diciendo es, ¿cómo dice? Caer, tropezar, tampoco habla de si pecamos, porque el que dice que no tiene pecado, mentiroso es, la Biblia nos dice, no una vida de pecado, pecado como eventualmente nos arrepentimos. Estamos hablando que no caeremos jamás en negar su fe, en apostatar, ¿no?, de la fe, como vemos hoy en día lamentablemente, ¿no? Seremos menos propensos, ¿no?, a pecar, a caer de la gracia del Señor, porque vamos a estar ocupados. Es una promesa que dice, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás, ¿no? Va a ser muy difícil que nos seamos movidos, ¿no?, en ciertas circunstancias de nuestra vida, ¿no? Que si no tuviéramos estas cosas, capaz que iríamos de aquí para allá, seríamos movidos fácilmente. Pero al hacer estas cosas y tenerlas que abundar, estamos afirmados y el Señor mismo nos afirma porque Él está diciendo la promesa. Está diciendo, haciendo estas cosas, si las tienen y abundan, no caeréis jamás. Amén. Es su palabra, la creemos. Amén. No vamos a caer en el mal testimonio. Y dice, ¿por qué no caeréis jamás? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entendemos, una amplia y generosa entrada. Nada más y nada menos que esa seguridad, ¿no? Estamos en el Señor, que nos llama, que respondemos su llamado, que hacemos estas cosas, entonces es una certeza que pone el Señor en el corazón, en su fidelidad. ¿Por qué? Por gracia, de que somos salvos, de que podemos vivir una vida productiva para el Señor, ¿no? Un buen testimonio, una certeza, ¿no? Eso significa una plenitud de vida, una vida digna de vivir, hermanos, de gozo, aún en medio de la prueba. Es una seguridad, una certeza, así como dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos, es una certeza de salvación y una salvación generosa. Amén. Como dice en el Salmo 16, en el último capítulo. Salmo 16. Podría definir en parte en el último capítulo, muy conocido por todos también, cuando dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Acá ponemos un buen ejemplo. Me mostrarás la senda de la vida abundante, ¿no? Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, en espíritu.